El lanzamiento de Voyager 1 marcó un momento clave en el desarrollo de la exploración espacial llevada a cabo por la NASA, cuando se preparó una misión cuidadosamente planificada para estudiar las regiones externas del Sistema Solar. La nave espacial fue enviada al espacio en el año 1977, durante un período en el que la ciencia espacial se estaba desarrollando rápidamente y se diseñaban nuevos sistemas de ingeniería para permitir que las máquinas viajaran mucho más allá de la Tierra. El propósito de esta misión estaba centrado en la investigación científica de los planetas ubicados en la región exterior del Sistema Solar, junto con sus lunas, anillos y los entornos espaciales circundantes. La preparación para este lanzamiento involucró años de trabajo de diseño, pruebas y coordinación entre muchos equipos trabajando en instrumentos, sistemas de propulsión, sistemas de comunicación y planificación de la misión. La nave espacial fue construida con una estructura que llevaba instrumentos científicos diseñados para recolectar datos sobre partículas, campos magnéticos, niveles de radiación e imágenes visibles. Estos instrumentos fueron instalados cuidadosamente para que pudieran funcionar durante largos periodos de operación en el espacio. El diseño también incluía un sistema para enviar información de regreso a la Tierra utilizando comunicación por radio. Este sistema de comunicación dependía de grandes estructuras de antenas que permitían que las señales se transmitieran a través de vastas distancias. Las señales eran recibidas en la Tierra por estaciones de seguimiento operadas como parte de una red global que monitoreaba continuamente la actividad de la nave espacial y mantenía el contacto durante las diferentes etapas de la misión. El proceso de lanzamiento se llevó a cabo utilizando un potente sistema de cohetes diseñado para proporcionar la fuerza necesaria para elevar la nave espacial desde la superficie de la Tierra y enviarla al espacio. El cohete llevó la nave espacial a través de diferentes fases de vuelo, comenzando con la ignición en la plataforma de lanzamiento y continuando a través de las etapas de separación a medida que se utilizaban y desprendían las secciones de combustible. Cada etapa del cohete jugó un papel en el aumento de la altitud y la velocidad, permitiendo que la nave espacial alcanzara una trayectoria que la llevaría hacia su viaje planeado a través del Sistema Solar. El tiempo de cada etapa se controló mediante cálculos precisos y sistemas automatizados que aseguraron que la nave espacial siguiera la trayectoria correcta. Durante la fase inicial de la misión, después de la separación del cohete, la nave espacial entró en una trayectoria controlada que le permitió comenzar su viaje hacia los planetas exteriores. En esta etapa, los ingenieros y controladores de misión en la NASA monitorearon cuidadosamente todas las señales recibidas de la nave espacial para confirmar que sus sistemas estaban funcionando correctamente. Los instrumentos de la nave espacial se activaron gradualmente para que cada sistema pudiera ser probado en el entorno espacial. Estos instrumentos incluían dispositivos para tomar imágenes de los planetas, medir partículas cargadas y registrar la actividad del campo magnético. La misión fue diseñada con un enfoque principal en el estudio de los planetas ubicados en el Sistema Solar exterior, incluidos Júpiter y Saturno. Estos planetas eran de especial interés debido a su tamaño, estructura y complejos sistemas de lunas y anillos. Los equipos científicos prepararon planes de observación que permitirían a la nave espacial recolectar información detallada durante su aproximación y paso por estas regiones planetarias. Los instrumentos fueron programados para tomar mediciones en momentos específicos, asegurando que los datos se recolectaran durante las fases importantes del encuentro planetario. El viaje de Voyager 1 requirió una planificación cuidadosa de la navegación. La nave espacial siguió una trayectoria que fue determinada mediante cálculos matemáticos basados en fuerzas gravitacionales y mecánica orbital. Los ingenieros usaron estos cálculos para diseñar un camino que guiara a la nave espacial a través de regiones donde pudiera observar múltiples sistemas planetarios. La trayectoria de la misión fue ajustada durante la fase inicial
utilizando pequeñas correcciones de propulsión, lo que ayudó a mantener la dirección prevista y garantizó que la nave espacial permaneciera alineada con su ruta planificada. La comunicación entre la Tierra y la nave espacial se mantuvo a través de señales de radio transmitidas a grandes distancias. Estas señales eran extremadamente débiles cuando llegaban a la Tierra, lo que requería equipos de recepción altamente sensibles para detectar e interpretar los datos. La red utilizada para la comunicación incluía múltiples estaciones en tierra posicionadas en diferentes partes del mundo, de modo que se pudiera mantener el contacto continuo mientras la Tierra rotaba. Este sistema permitió a los controladores de misión enviar comandos y recibir datos científicos sin interrupción durante las fases críticas de la misión. A medida que la nave espacial avanzaba en su trayectoria, sus instrumentos comenzaron a recolectar datos científicos sobre el entorno del espacio entre los planetas. Esta región contenía partículas cargadas, campos magnéticos y partículas de polvo que proporcionaron información sobre las condiciones fuera de las atmósferas planetarias. Las mediciones ayudaron a los científicos a entender el comportamiento del viento solar y su interacción con los campos magnéticos planetarios. Estas observaciones fueron registradas y transmitidas de vuelta a la Tierra en conjuntos de datos estructurados que los investigadores podían analizar. El diseño de la nave espacial incluía sistemas para gestionar la energía, que se suministraba a través de fuentes de energía duraderas capaces de funcionar en las condiciones del espacio profundo. El sistema de energía permitió que los instrumentos y los equipos de comunicación siguieran funcionando incluso cuando la nave espacial estaba lejos del Sol. La gestión de la energía se equilibró cuidadosamente para que los instrumentos científicos pudieran mantenerse activos mientras los sistemas de comunicación continuaban transmitiendo datos de vuelta a la Tierra. La línea de tiempo de la misión incluía una secuencia planificada de encuentros planetarios. La primera región objetivo importante fue el entorno alrededor de Júpiter, donde se esperaba que la nave espacial reuniera información detallada sobre la atmósfera del planeta, el campo magnético y el espacio circundante. Los instrumentos se activaron durante la fase de aproximación para capturar imágenes y mediciones del movimiento atmosférico, los niveles de radiación y la actividad de partículas. Los datos recolectados durante esta fase proporcionaron material científico importante para entender el comportamiento planetario. Después de pasar por la región alrededor de Júpiter, la nave espacial continuó su viaje hacia Saturno. Durante esta fase, los sistemas a bordo siguieron funcionando bajo condiciones de largo plazo, y la red de comunicación mantuvo contacto regular con la Tierra. Los instrumentos de la nave espacial permanecieron activos, registrando información sobre los cambios en las condiciones del espacio a medida que avanzaba por diferentes regiones del sistema solar. El proceso de transmisión de datos continuó a través de sesiones de comunicación cuidadosamente programadas, lo que permitió a los científicos recibir actualizaciones y ajustar los planes de observación si fuera necesario. La nave espacial llevaba una colección de instrumentos científicos que incluían dispositivos de imagen, espectrómetros, detectores de partículas y magnetómetros. Cada instrumento tenía un papel específico en la recolección de diferentes tipos de datos. Los dispositivos de imagen capturaban información visual sobre las superficies planetarias y los patrones atmosféricos. Los espectrómetros analizaban la luz para determinar la composición de los gases y materiales. Los detectores de partículas medían la presencia y el movimiento de partículas cargadas. Los magnetómetros registraban las variaciones en los campos magnéticos a través de diferentes regiones del espacio. Estos instrumentos trabajaron juntos para construir una comprensión detallada de los entornos encontrados durante la misión. El período de lanzamiento, en 1977, representó una etapa en la exploración espacial donde las misiones robóticas fueron diseñadas para viajar más allá de las regiones previamente exploradas. El desarrollo de esta misión
involucró la colaboración entre ingenieros, científicos y planificadores de misión que trabajaron juntos para crear un sistema capaz de operar a larga distancia. El diseño de la nave espacial reflejó una cuidadosa atención a la durabilidad, la capacidad de comunicación y la capacidad científica, asegurando que pudiera seguir operando durante períodos extendidos mientras enviaba valiosa información de vuelta a la Tierra. El viaje de la nave espacial incluyó un monitoreo continuo por parte de los equipos de control de misión, quienes rastrearon su posición, estado de los sistemas y salida de datos. Estos equipos analizaron la información entrante y aseguraron que los sistemas de comunicación permanecieran estables. Se realizaron ajustes cuando fue necesario a través de secuencias de comandos enviadas desde la Tierra. Estos comandos permitieron a los ingenieros gestionar la configuración de los instrumentos, los horarios de recolección de datos y el rendimiento del sistema. Los objetivos científicos de la misión se centraron en recolectar información detallada sobre los sistemas planetarios y el entorno espacial más allá de la Tierra. Los datos recolectados incluyeron imágenes visuales, lecturas espectrales y mediciones de partículas que contribuyeron a una comprensión más amplia del sistema solar. La capacidad de la nave espacial para operar a largas distancias permitió una observación continua durante períodos extendidos de tiempo, proporcionando un flujo constante de información a los investigadores. La nave espacial continuó su viaje más allá de las regiones planetarias iniciales, entrando en áreas del espacio donde había menos objetos presentes y donde las condiciones estaban influenciadas por los límites exteriores del entorno del sistema solar. Los instrumentos permanecieron activos, registrando variaciones en la densidad de partículas, campos magnéticos y niveles de radiación. Las señales de comunicación continuaron siendo recibidas por estaciones en la Tierra, lo que permitió que los datos fueran recolectados y analizados en actividades de investigación en curso. El diseño de la misión incluía sistemas de redundancia que permitían a la nave espacial continuar operando incluso si ciertos componentes experimentaban una reducción en su rendimiento. Estos sistemas aseguraban que funciones esenciales como la comunicación y la recolección de datos pudieran continuar bajo diversas condiciones. Los sistemas informáticos a bordo de la nave espacial gestionaron estas operaciones a través de instrucciones programadas que guiaban sus actividades durante largos periodos. El desarrollo y lanzamiento de Voyager 1 durante el año 1977 reflejó un periodo de expansión científica activa liderada por la NASA, donde la exploración de las regiones planetarias distantes se convirtió en un enfoque de investigación y avance tecnológico. Los sistemas desarrollados para esta misión permitieron la recolección continua de datos, transmisión y análisis a través de distancias que no habían sido previamente exploradas por naves espaciales robóticas en ese momento. La estructura de la nave espacial incluía una gran antena utilizada para la comunicación con la Tierra. Esta antena fue diseñada para transmitir y recibir señales en condiciones del espacio profundo. Las señales transportaban datos científicos, información de ingeniería y actualizaciones del estado del sistema. Estas transmisiones fueron decodificadas por estaciones en tierra y procesadas por sistemas informáticos para su interpretación científica. Los instrumentos a bordo de la nave espacial se activaron por etapas después del lanzamiento, lo que permitió a los ingenieros confirmar que cada sistema estaba funcionando correctamente. Se realizaron procesos de calibración para asegurar que las mediciones fueran precisas. Estas calibraciones fueron importantes para mantener la fiabilidad de los datos científicos recolectados durante las observaciones planetarias. A medida que la nave espacial avanzaba a través del espacio, encontraba diferentes regiones con niveles variables de actividad de partículas e influencia magnética. Los instrumentos registraron estas variaciones de manera continua, lo que permitió a los científicos construir un registro detallado de las condiciones del espacio a lo largo de la trayectoria de la nave espacial. Los datos recolectados contribuyeron a la comprensión de la estructura del espacio
más allá del entorno inmediato de la Tierra. La misión requirió coordinación entre múltiples equipos responsables de la operación de la nave espacial, el análisis científico y la gestión de la comunicación. Estos equipos trabajaron juntos para asegurar que la recolección de datos permaneciera consistente y que la nave espacial siguiera operando según sus objetivos planificados. El flujo de información entre la Tierra y la nave espacial permaneció activo a través de sesiones de comunicación programadas y procesos automáticos de transmisión de datos. Los sistemas a bordo de la nave espacial fueron diseñados para operar bajo condiciones de gran distancia de la Tierra, donde los retrasos en la comunicación se volvieron significativos debido al tiempo requerido para que las señales viajaran. A pesar de estos retrasos, la nave espacial siguió enviando datos que fueron recibidos y procesados por las estaciones en Tierra, lo que permitió a los científicos mantener el conocimiento de su condición y producción científica. La fase inicial de la misión sentó las bases para la exploración a largo plazo del sistema solar exterior, con la nave espacial continuando su funcionamiento mientras avanzaba a través de sucesivas regiones del espacio. Los instrumentos permanecieron activos, el sistema de comunicación permaneció operativo y el flujo de datos continuó mientras la nave espacial progresaba a lo largo de su trayectoria planificada a través del espacio más allá del entorno inmediato de la Tierra. Después del lanzamiento de Voyager 1, la nave se alejó lentamente de la Tierra, dejando atrás la región donde la gravedad de la Tierra es más fuerte e ingresando a un trayecto que la llevaría hacia las partes exteriores del sistema solar. En la primera parte de su viaje, la nave espacial pasó por el espacio cercano a la Tierra y luego se acercó a la órbita de Marte. Durante este tiempo, permaneció activa y estable, con sus sistemas siendo monitoreados por el control de misión en la Tierra. Los ingenieros vigilaban sus señales, confirmaban que sus instrumentos funcionaban y la preparaban para su primer encuentro planetario importante. La nave espacial continuó enviando señales de radio débiles pero claras a través del espacio, y estas señales fueron recibidas por grandes sistemas de antenas en la Tierra diseñados para la comunicación en el espacio profundo. A medida que la nave se alejaba de los planetas interiores, ingresó a una región donde la luz solar aún estaba presente, pero era más débil debido a la distancia. Continuó su camino hacia Júpiter. En el año 1979, alcanzó el sistema de Júpiter y comenzó su primer gran estudio científico de un planeta gigante. En esta etapa, recolectó datos detallados utilizando sus cámaras e instrumentos. Capturó imágenes del movimiento de las nubes en la atmósfera de Júpiter, registrando patrones que mostraban un movimiento constante y estructuras cambiantes en las capas superiores de los gases del planeta. La nave espacial también midió la radiación alrededor de Júpiter. Esta región contiene partículas de energía atrapadas por el campo magnético del planeta. Los instrumentos a bordo registraron cómo se movían estas partículas y cuán intensa era la radiación en diferentes distancias del planeta. Estas mediciones fueron enviadas de regreso a la Tierra en señales de radio. Cada señal viajó durante un largo tiempo antes de llegar a la Tierra, donde los científicos recibieron y procesaron la información. Durante su tiempo cerca de Júpiter, la nave espacial también estudió varias de las lunas del planeta, recolectó imágenes de sus superficies y registró datos sobre sus condiciones físicas. Algunas lunas mostraron superficies heladas con grietas y patrones visibles, mientras que otras mostraron terrenos accidentados con muchas marcas de impactos. La nave espacial recopiló lecturas de temperatura y datos de superficie, creando un registro detallado de estas lunas por primera vez en una observación cercana. La gravedad de Júpiter también desempeñó un papel importante en el movimiento de la nave espacial. A medida que pasó cerca del planeta, su trayectoria cambió y su velocidad aumentó. Este cambio permitió que continuara su viaje más allá en el sistema solar sin necesidad de propulsión adicional. Después de completar sus observaciones, dejó el sistema de Júpiter
y continuó viajando hacia las regiones exteriores del Sistema Solar, donde se encuentra Saturno. Durante los años 1980 y 1981, se acercó a Saturno y comenzó otra fase importante de estudio científico. Saturno apareció con un amplio sistema de anillos hechos de partículas de hielo y polvo. La nave espacial capturó imágenes detalladas de estos anillos, mostrando su estructura y cómo las partículas estaban distribuidas en diferentes capas. Los instrumentos a bordo midieron el entorno alrededor de Saturno, incluidos los campos magnéticos y las partículas cargadas. La nave espacial también estudió la atmósfera de Saturno, recolectando información sobre su composición y movimiento. Registró lecturas de temperatura y observó cómo se comportaban las diferentes capas de gas a diversas alturas sobre la superficie del planeta. Las lunas de Saturno también fueron parte del estudio. La nave pasó cerca de varias de ellas y recolectó datos sobre sus superficies. Registró diferencias en textura, brillo y composición. Algunas lunas mostraron áreas heladas y suaves, mientras que otras tenían superficies rugosas y fuertemente marcadas. La nave espacial continuó enviando esta información de vuelta a la Tierra en un flujo constante de transmisiones de datos. Uno de los efectos importantes de la gravedad de Saturno fue la forma en que cambió la dirección de la nave espacial. Esta interacción gravitacional ajustó su trayectoria para que pudiera continuar moviéndose hacia el exterior del Sistema Solar. Después de completar sus observaciones, la nave dejó la región de Saturno y comenzó a viajar al espacio profundo más allá de las zonas planetarias principales. A medida que la nave espacial se alejaba de Saturno, ingresó a una región donde el Sol aún tenía influencia, pero esa influencia se debilitaba gradualmente con la distancia. Esta región contiene viento solar, que es un flujo continuo de partículas cargadas liberadas por el Sol. La nave espacial llevaba instrumentos que medían este viento solar, registrando su velocidad, densidad y dirección. También medía los campos magnéticos llevados por el viento solar, ayudando a los científicos a comprender cómo se comporta el espacio lejos del Sol. Durante este largo viaje hacia el exterior, la nave espacial permaneció en contacto con la Tierra a través de redes de comunicación en el espacio profundo. Estas redes utilizaban grandes antenas de radio ubicadas en diferentes partes del mundo. Las señales enviadas por la nave espacial se fueron debilitando a medida que aumentaba la distancia, pero aún así eran recibidas y decodificadas. Cada transmisión llevaba información sobre los sistemas de la nave espacial y las mediciones científicas. Con el paso del tiempo, la nave espacial entró en una región del espacio donde la influencia del Sol comenzó a debilitarse aún más. El entorno se volvió menos dominado por las partículas solares y más influenciado por partículas provenientes de otras partes de la galaxia. La nave espacial continuó midiendo estos cambios utilizando sus instrumentos, registrando variaciones en los tipos de partículas y los niveles de energía. En el año 2012, la nave alcanzó una importante región límite conocida como la heliopausa. Este es el borde exterior de la influencia del Sol, donde el viento solar se desacelera y comienza el espacio interestelar. En este punto, la nave espacial registró cambios en la dirección e intensidad de las partículas, midiendo una reducción en las partículas solares y un aumento en las partículas provenientes del espacio interestelar. Estas mediciones fueron enviadas de regreso a la Tierra, donde los científicos estudiaron la transición en detalle. Cuando la nave espacial cruzó al espacio interestelar en el año 2012, continuó operando con potencia reducida. Su fuente de energía se debilitó lentamente con el tiempo, pero los sistemas esenciales permanecieron activos. Los instrumentos que medían partículas, campos y radiación continuaron funcionando. Algunos sistemas se apagaron para ahorrar energía, mientras que otros permanecieron activos para apoyar la misión científica principal. La comunicación entre la nave espacial y la Tierra se volvió más lenta debido a la creciente distancia.
Las señales de radio tardaban muchas horas en atravesar el espacio antes de llegar a la Tierra. A pesar de este retraso, la comunicación se mantuvo constante. El control de la misión siguió enviando comandos, y la nave espacial continuó respondiendo cuando era posible. En el espacio interestelar, la nave espacial midió partículas que no estaban principalmente influenciadas por el Sol. Registró radiación cósmica, que consiste en partículas de alta energía que viajan a través del espacio desde fuentes distantes. También midió campos magnéticos en esta región, proporcionando información sobre el entorno entre los sistemas estelares. La nave espacial detectó cambios en la densidad de partículas a medida que se alejaba de la heliopausa. Estos cambios fueron registrados continuamente y enviados de regreso a la Tierra. Los científicos utilizaron esta información para estudiar cómo se comporta el espacio interestelar y cómo se diferencia de las regiones cercanas al Sol. A medida que la nave espacial se adentraba más en el espacio interestelar, su sistema de energía continuaba decayendo lentamente. Los sistemas a bordo fueron cuidadosamente gestionados para extender la misión. Solo los instrumentos más importantes permanecieron activos, mientras que otros se apagaron permanentemente. Esto permitió que la nave espacial siguiera enviando datos científicos durante el mayor tiempo posible. La nave espacial también continuó midiendo campos magnéticos en el espacio interestelar. Estos campos mostraron variaciones con el tiempo, y la nave registró estos cambios con precisión. También midió rayos cósmicos, que son partículas de alta energía que viajan a través del espacio a altas velocidades. Estas mediciones ayudaron a construir un registro a largo plazo de las condiciones más allá del sistema solar. Las señales enviadas por la nave espacial continuaron viajando a través de vastas distancias antes de llegar a la Tierra. Cada señal llevaba información sobre la posición de la nave, su condición y las observaciones científicas. Los grandes sistemas de antenas en la Tierra recibían estas señales y las convertían en datos que los científicos podían estudiar. A medida que la nave continuaba su movimiento hacia el exterior, ingresaba a regiones donde la influencia solar era extremadamente débil. El entorno estaba dominado por partículas interestelares, y la nave espacial registró mediciones detalladas de estas condiciones. Continuó detectando cambios en la dirección de las partículas, niveles de energía y densidad. Los instrumentos de la nave espacial permanecieron estables, incluso cuando la energía disponible disminuyó. Los ingenieros en la Tierra gestionaron cuidadosamente la energía restante, apagando los sistemas que no eran esenciales. Esto permitió que la nave espacial continuara con sus funciones científicas fundamentales. En esta región distante del espacio, la nave siguió reuniendo información sobre la radiación y el movimiento de las partículas. Registró cómo las partículas interactuaban con los campos magnéticos y cómo la energía se distribuía en el espacio interestelar. Estas observaciones se enviaron de vuelta a la Tierra con largos retrasos en la comunicación. El camino de la nave espacial permaneció constante mientras se alejaba más del Sol. Continuó transmitiendo datos a intervalos regulares, y cada transmisión proporcionaba información actualizada sobre su estado. Los científicos monitorearon estas señales cuidadosamente para asegurarse de que la nave siguiera operativa. El entorno alrededor de la nave continuó mostrando baja densidad de partículas y campos magnéticos débiles. Estas condiciones se registraron continuamente y se enviaron de regreso a la Tierra para su análisis. Los datos proporcionaron una visión a largo plazo de las regiones exteriores del espacio. La nave espacial también midió los niveles de radiación cósmica, que seguían siendo una parte importante de su misión científica. Estas mediciones ayudaron a los científicos a comprender cómo las partículas de alta energía
se desplazan a través del espacio interestelar y cómo interactúan con los campos magnéticos. A medida que la nave continuaba su viaje, seguía siendo uno de los objetos activos más distantes hechos por los seres humanos. Continuó su movimiento hacia el exterior, llevando instrumentos que aún funcionaban de manera limitada pero constante. La comunicación continuó a través de redes de espacio profundo, y los datos científicos siguieron siendo recolectados. Los sistemas de la nave fueron diseñados para operar durante largos periodos, y aunque con energía reducida, siguió realizando mediciones clave. Registró flujos de partículas, cambios en los campos magnéticos y niveles de radiación en el espacio interestelar. A medida que se alejaba más, las señales que enviaba se volvieron aún más débiles, pero aún llegaban a la Tierra. Cada señal llevaba información valiosa que fue cuidadosamente procesada y almacenada. Los científicos siguieron rastreando el progreso de la nave y estudiando los datos que proporcionaba. La nave espacial continuó viajando a través del espacio interestelar, donde las condiciones están determinadas por partículas provenientes de fuentes distantes en lugar de la actividad solar. Registró estas condiciones de manera constante, agregando a un largo registro de observaciones más allá del sistema solar. A medida que Voyager 1 se alejaba más, entró en regiones donde el viento solar, un flujo continuo de partículas cargadas provenientes del Sol, comenzó a debilitarse. Esta región forma parte de la estructura conocida como la heliosfera. La heliosfera se forma por la constante liberación de partículas y campos magnéticos del Sol que se expanden hacia afuera en todas direcciones. Este flujo hacia el exterior crea una vasta región del espacio que está llena principalmente de material solar. El borde exterior de esta región no es una frontera sólida, sino una zona donde el viento solar se desacelera, se comprime más y gradualmente pierde su dominio. Más allá de esta región se encuentra el espacio interestelar, donde la influencia del Sol se debilita y el entorno está más influenciado por el material proveniente de otras estrellas. Voyager 1 continuó su viaje a través de este entorno cambiante durante muchos años después de dejar la región planetaria. Sus instrumentos midieron variaciones en la densidad de partículas y cambios en los campos magnéticos a medida que avanzaba hacia el exterior. Estas mediciones mostraron que el entorno no era uniforme, sino que cambiaba gradualmente a lo largo de grandes distancias. La nave espacial registró datos sobre partículas cargadas, incluidos protones y electrones, que están influenciados por la actividad solar y por la radiación cósmica proveniente del exterior del sistema solar. Los instrumentos también registraron la dirección y la fuerza de los campos magnéticos, lo que ayudó a los científicos a comprender cómo se estructura la heliosfera en sus regiones exteriores. Con el paso del tiempo, Voyager 1 llegó a una región donde el viento solar se desaceleraba significativamente. Esta región se conoce como el choque de terminación. En esta área, el flujo hacia el exterior de partículas del Sol se desacelera porque comienza a interactuar más fuertemente con las partículas del espacio interestelar. La nave espacial pasó por esta región después de muchos años de viaje, y sus instrumentos registraron cambios en la energía de las partículas y la densidad. Los datos mostraron que el entorno se volvía más complejo, con un aumento de la turbulencia y variaciones en el comportamiento de las partículas cargadas. Después de pasar el choque de terminación, Voyager 1 entró en una región llamada la heliosfera externa, o Helios Heath. Esta es una capa gruesa y exterior de la heliosfera, donde el viento solar se desacelera y se comprime, pero aún sigue presente. La Helios Heath contiene partículas que han sido influenciadas tanto por el Sol como por el entorno interestelar. En esta región, la nave espacial continuó recolectando información sobre rayos cósmicos, campos magnéticos y ondas de plasma. La densidad de partículas aumentó en comparación con las regiones anteriores,
y el comportamiento del viento solar se volvió más irregular. Los instrumentos de Voyager 1 continuaron operando y enviando datos a la Tierra a través de señales de radio muy débiles debido a la gran distancia. El viaje a través de la Helios-Shad duró muchos años. Durante este tiempo, los científicos observaron cambios graduales en los datos recibidos de la nave espacial. El número de partículas cargadas de baja energía disminuyó, mientras que las partículas de mayor energía provenientes del espacio interestelar se volvieron más prominentes. Estos cambios indicaron que Voyager 1 se estaba acercando al límite exterior de la heliosfera. La posición de la nave espacial se rastreó cuidadosamente utilizando señales de radio, y su distancia al Sol continuó aumentando de manera constante. En una etapa posterior, Voyager 1 se acercó a una región donde el viento solar se volvía extremadamente débil y comenzaba a mezclarse con el material interestelar. Esta región se conoce como la heliopausa. La heliopausa no es una pared física nítida, sino una zona de frontera donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del espacio interestelar. En este lugar, la influencia de las partículas del Sol se vuelve muy pequeña y las partículas provenientes del exterior del sistema solar se vuelven más dominantes. Los instrumentos de la nave espacial detectaron cambios en la composición de partículas, incluida una disminución de las partículas de origen solar y un aumento de los rayos cósmicos galácticos. En el año 2012, Voyager 1 alcanzó un cambio importante en su entorno. Los datos mostraron que la nave espacial había ingresado a una región donde las partículas solares se redujeron considerablemente y los rayos cósmicos provenientes del espacio interestelar eran significativamente más altos. Las mediciones del campo magnético también mostraron alineación con el campo magnético interestelar más amplio. Esto indicó que la nave espacial había cruzado más allá de la influencia principal del viento solar. El instrumento de ondas de plasma detectó vibraciones causadas por plasma en el espacio interestelar, lo que proporcionó una confirmación adicional del entorno circundante. Incluso después de esta transición, Voyager 1 continuó enviando datos a la Tierra. La comunicación requería una red muy grande y sensible de antenas conocida como la red de espacio profundo, que recibe señales débiles de naves espaciales distantes. Las señales tardan muchas horas en viajar entre la nave espacial y la Tierra debido a la vasta distancia. Los ingenieros monitorean cuidadosamente la fuerza y calidad de las señales para asegurarse de que la información siga siendo recibida. A medida que Voyager 1 se adentraba más en el espacio interestelar, la densidad de partículas cargadas a su alrededor se volvió más estable en comparación con las condiciones cambiantes dentro de la heliosfera. La nave espacial midió rayos cósmicos originados por estrellas distantes y procesos energéticos en la galaxia. Estas partículas son diferentes de las producidas por el Sol, y su presencia ayudó a confirmar que Voyager 1 había ingresado a una región dominada por material interestelar. Los datos del campo magnético recolectados por Voyager 1 también mostraron una dirección y fuerza constantes, consistentes con el espacio interestelar. Antes de cruzar la heliopausa, el campo magnético en la Helios-Sheath mostraba variaciones influenciadas por la actividad solar. Después de cruzar al espacio interestelar, el campo magnético se volvió más consistente, lo que indica una estructura ambiental diferente. Durante el período de transición, el instrumento de ondas de plasma jugó un papel importante. Detectó oscilaciones en el plasma circundante que permitieron a los científicos estimar la densidad del material alrededor de la nave espacial. Estas mediciones mostraron un claro aumento en la densidad del plasma después de que la nave ingresó al espacio interestelar. Este cambio proporcionó una fuerte evidencia de que Voyager 1 había dejado la heliosfera y entrado en una nueva región del espacio. La fuente de energía de la nave espacial es un generador termoeléctrico de radioisótopos, que produce electricidad a partir del calor de materiales en descomposición.
Con el tiempo, la salida de energía disminuye lentamente, y los controladores de la misión gestionan cuidadosamente la energía disponible, apagando los instrumentos no esenciales. Esto permite que los sistemas críticos, como la comunicación y los instrumentos científicos esenciales, sigan operando durante el mayor tiempo posible. Incluso con energía reducida, Voyager 1 sigue realizando mediciones que proporcionan información valiosa sobre las condiciones interestelares. La posición de Voyager 1 se rastrea utilizando señales de radio que viajan a la velocidad de la luz. Debido a la distancia, hay un largo retraso entre el envío de un comando desde la Tierra y la recepción de una respuesta de la nave espacial. Este retraso aumenta a medida que la nave se aleja más. A pesar de esto, la comunicación sigue siendo posible, y los datos continúan siendo transmitidos en pequeñas cantidades debido a la energía limitada y la fuerza de la antena. A medida que Voyager 1 se adentraba más en el espacio interestelar después de cruzar su límite, el entorno a su alrededor mostró condiciones más estables en la densidad de partículas y la estructura del campo magnético. La nave espacial registró menos variaciones causadas por la actividad solar y lecturas más consistentes influenciadas por el entorno galáctico más amplio. Los instrumentos continuaron midiendo rayos cósmicos, ondas de plasma y la dirección del campo magnético, contribuyendo a la comprensión de cómo se comporta el espacio, más allá de la influencia del Sol. La heliosfera en sí está formada por el equilibrio entre la presión del viento solar hacia afuera y la presión hacia adentro del espacio interestelar. Este equilibrio crea capas dentro de la heliosfera, que incluyen el choque de terminación, la helioshehiad y la heliopausa. Voyager 1 atravesó cada una de estas regiones durante un largo periodo de tiempo, con cada transición marcada por cambios en los datos recolectados por sus instrumentos. El movimiento gradual a través de estas capas proporcionó mediciones directas de condiciones que no podían ser observadas solo desde la Tierra. El cruce al espacio interestelar marcó un cambio en el tipo de partículas que dominaban el entorno alrededor de la nave espacial. Dentro de la heliosfera, la mayoría de las partículas provienen del Sol, mientras que fuera de ella, las partículas provienen de estrellas distantes y eventos cósmicos. Los instrumentos de Voyager 1 registraron este cambio en las fuentes de partículas, mostrando una reducción en las partículas del viento solar y un aumento en los rayos cósmicos galácticos. El viaje de la nave espacial más allá de la heliosfera también proporcionó información continua sobre la forma y extensión de la influencia del Sol en el espacio. La heliosfera se extiende mucho más allá de la órbita de Plutón, y su frontera exterior varía dependiendo de la actividad solar y las condiciones interestelares. Las mediciones de Voyager 1 ayudaron a refinar la comprensión de esta estructura al proporcionar datos directos desde su interior y más allá de él. Los datos recolectados después del cruce del límite incluyen mediciones de la densidad de plasma, la orientación del campo magnético y la intensidad de los rayos cósmicos. Estas mediciones ayudan a describir el entorno del espacio interestelar cerca del sistema solar. La región está llena de plasma escaso y partículas energéticas que se mueven a través del espacio a grandes distancias. Voyager 1 continúa muestreando estas condiciones a medida que viaja más lejos. Los instrumentos de la nave espacial operan en un entorno de muy baja energía, y su rendimiento se ajusta para coincidir con la energía disponible. Algunos instrumentos se han apagado para conservar energía, mientras que otros continúan funcionando en modos reducidos. A pesar de estas limitaciones, Voyager 1 sigue proporcionando valiosa información científica. El sistema de comunicación depende de una gran antena en la Tierra que recibe señales débiles desde el espacio profundo. La intensidad de la señal disminuye a medida que aumenta la distancia,
lo que requiere una calibración y monitoreo precisos. Los datos recibidos se almacenan y analizan para estudiar los cambios a largo plazo en las condiciones del espacio interestelar. El entorno más allá de la heliosfera está influenciado por material proveniente de otras estrellas de la galaxia. Este material incluye partículas cargadas, campos magnéticos y radiación que viajan a través del espacio durante largos periodos. Las mediciones de Voyager 1 proporcionan información directa sobre estas condiciones en una región que no había sido muestreada directamente antes. La nave espacial Voyager 1, junto con sus instrumentos científicos, también lleva un objeto físico especial conocido como el Voyager Golden Record, disco de oro. Este disco fue creado como un mensaje destinado a cualquier posible civilización que pudiera encontrar la nave en el futuro distante. Se diseñó como una colección de sonidos, imágenes e información destinada a describir la Tierra, la vida en la Tierra y la posición de la humanidad dentro del entorno más amplio del espacio. La idea detrás del disco de oro surgió de un grupo de científicos, ingenieros y pensadores que trabajaron con el equipo de la misión espacial. Querían preparar un mensaje que pudiera colocarse en una nave espacial que viajaría mucho más allá de la región de los planetas y seguiría moviéndose a través del espacio durante períodos muy largos. La nave espacial en sí llevaría instrumentos para el estudio científico, pero el disco llevaría información destinada a la comunicación más allá de la Tierra. Este disco fue hecho en forma de un disco fonográfico recubierto con una capa de oro para ayudar a protegerlo de daños causados por partículas, radiación y el paso del tiempo en el espacio. La superficie del disco contiene información dispuesta cuidadosamente que puede ser leída si se usa la tecnología adecuada para reproducirla. El contenido del disco de oro incluye muchos tipos diferentes de material grabado. Contiene sonidos de la Tierra, saludos hablados en muchos idiomas, música de diferentes culturas y una colección de imágenes codificadas de manera que puedan ser reconstruidas. Cada parte del disco fue seleccionada con la intención de ofrecer una amplia visión de la vida humana y la vida natural en la Tierra. Los sonidos incluidos son tanto naturales como hechos por el ser humano. Los sonidos naturales incluyen viento, lluvia, truenos, olas del océano y sonidos de animales. Los sonidos hechos por el ser humano incluyen herramientas, máquinas y actividades cotidianas que representan la vida diaria. Los saludos hablados incluidos en el disco están grabados en muchos idiomas de diferentes regiones del mundo. Cada saludo es un breve mensaje que da la bienvenida al oyente e identifica la intención de comunicación pacífica. Estos saludos fueron seleccionados para mostrar la presencia de muchos idiomas hablados por personas de diferentes regiones. El proceso de grabación involucró a hablantes de cada idioma, pronunciando cuidadosamente las frases elegidas para que el mensaje pudiera ser preservado claramente en el disco. Los idiomas fueron seleccionados para representar una amplia variedad de estilos de comunicación humana y orígenes culturales. Las selecciones musicales incluidas en el disco de oro abarcan una amplia gama de tradiciones musicales. Estas piezas incluyen composiciones instrumentales y actuaciones vocales. La música fue elegida para reflejar diferentes formas en que los seres humanos expresan ideas y emociones a través del sonido. La selección incluye música que usa diferentes instrumentos, ritmos y estructuras. Cada pieza fue grabada con cuidado para que la calidad del sonido se mantuviera estable cuando se reprodujera en el futuro usando el método adecuado. Las imágenes incluidas en el disco están almacenadas en una forma que puede ser reconstruida al decodificar las señales grabadas en el disco. Estas imágenes incluyen
representaciones de seres humanos, actividades humanas, entornos naturales, diagramas científicos y objetos cotidianos. Las imágenes muestran la preparación de alimentos, procesos médicos, edificios, sistemas de transporte y vida familiar. También incluyen imágenes de animales, plantas y paisajes de la Tierra. Cada imagen fue elegida para proporcionar información visual sobre la vida y el entorno del planeta de donde originó la nave espacial. El disco de oro también incluye instrucciones sobre cómo reproducir el disco. Estas instrucciones están codificadas mediante diagramas simbólicos que muestran cómo construir un sistema de reproducción utilizando principios científicos básicos. Las instrucciones incluyen información sobre la velocidad correcta de rotación, la posición de la aguja y cómo convertir las señales grabadas en sonido e imágenes. Estas instrucciones están destinadas a permitir que alguien con un conocimiento avanzado de física e ingeniería interprete el mensaje, incluso si no están familiarizados con la tecnología humana. La estructura física del disco está hecha de cobre cubierto con una capa de oro. Se eligió el oro porque resiste la corrosión y puede sobrevivir a una larga exposición a las condiciones del espacio. El disco se guarda en una funda protectora de aluminio adherida a la nave espacial. La funda también incluye diagramas que muestran la ubicación de la Tierra en relación con objetos astronómicos conocidos. Estos diagramas están basados en las ubicaciones de los púlsares y en descripciones matemáticas de sus posiciones. El propósito de estos diagramas es proporcionar un sistema de referencia que pueda ayudarte a identificar el origen de la nave espacial. La nave espacial Voyager 1 continúa su viaje más allá de la región de los planetas, llevando el disco de oro más lejos en el espacio. No se espera que el disco sea utilizado en ninguna misión humana después del lanzamiento. En cambio, permanece adherido a la nave espacial mientras se desplaza a través de regiones donde no existe presencia humana. La información en el disco permanece inalterada desde su creación, preservando una instantánea fija de la vida humana en el momento de su preparación. La selección de los sonidos incluidos en el disco implicó una cuidadosa toma de decisiones por parte del equipo responsable de su creación. Se seleccionaron sonidos naturales para representar las condiciones ambientales que se encuentran en muchas partes de la Tierra. El sonido de la lluvia se incluyó para representar los patrones climáticos que ocurren en muchas regiones. El trueno se incluyó como ejemplo de actividad eléctrica atmosférica. Las olas del océano se incluyeron para representar grandes cuerpos de agua en movimiento. Los cantos de aves y los sonidos de animales se incluyeron para representar organismos vivos en entornos naturales. Los sonidos hechos por el ser humano incluyeron pasos, latidos del corazón, risas y habla en diferentes contextos. Estos sonidos fueron elegidos para representar la presencia física humana y la actividad diaria. Los sonidos mecánicos incluyeron herramientas y máquinas utilizadas en diversas tareas. Estas grabaciones se hicieron en entornos controlados para garantizar claridad y consistencia. Cada sonido fue grabado utilizando equipos que capturaron un amplio rango de frecuencias para que los detalles pudieran preservarse. La parte musical del disco de oro incluye composiciones de diferentes regiones de la Tierra. Estas incluyen interpretaciones solistas, arreglos orquestales y música tradicional que utiliza instrumentos que producen sonido mediante cuerdas, flujo de aire, percusión y métodos electrónicos. Cada selección fue elegida para representar una forma diferente de expresión musical. Las grabaciones se hicieron con sistemas de audio de alta calidad para preservar los detalles tonales y la estructura. Los saludos hablados incluidos en el disco están organizados en una secuencia. Cada saludo se pronuncia una vez en su idioma original. Las frases generalmente expresan buena voluntad e intención pacífica. La grabación incluye voces de diferentes grupos de edad y antecedentes culturales.
La pronunciación se practicó cuidadosamente antes de la grabación para asegurar claridad. Los saludos grabados finales fueron probados para confirmar que podían ser reproducidos claramente cuando se decodificaran. La colección de imágenes almacenada en el disco de oro incluye información estructurada que permite la reconstrucción de cada imagen. Las imágenes están codificadas en forma binaria y organizadas en una secuencia. Incluyen diagramas de la anatomía humana mostrando la estructura ósea y los órganos internos. Incluyen representaciones de la posición de la Tierra en el sistema solar. Incluyen ilustraciones de conceptos científicos como estructuras químicas y procesos físicos. Las imágenes también incluyen representaciones de actividades humanas cotidianas como cocinar, escribir e interactuar socialmente. La preparación del disco de oro requirió la coordinación entre científicos, ingenieros, artistas, lingüistas y representantes culturales. Cada grupo contribuyó a la selección del contenido. El proceso incluyó la revisión de materiales posibles y la decisión de cuáles representarían mejor la variedad de vida y conocimiento en la Tierra. La colección final fue transferida al disco físico mediante técnicas de grabación precisas. La funda protectora del disco incluye diagramas grabados que muestran cómo interpretar la información. Un diagrama muestra la transición del átomo de hidrógeno, que se usa como referencia universal para el tiempo y la longitud. Otro diagrama muestra cómo debe rotarse el disco y cómo se almacena el sonido a lo largo de los surcos. Estos diagramas fueron diseñados para ser comprendidos mediante la interpretación lógica de patrones físicos. La nave espacial Voyager 1 lleva este disco mientras se aleja cada vez más de la región solar donde se encuentra la Tierra. El disco permanece fijado a la nave espacial y no cambia con el tiempo. Los materiales utilizados en su construcción fueron seleccionados por su durabilidad bajo condiciones de radiación, vacío y variación de temperatura. El disco continúa funcionando como una colección de información almacenada en lugar de un dispositivo de comunicación activo. Los sonidos de la Tierra, incluidos en el disco de oro, van más allá de los entornos naturales y humanos. Incluyen sonidos de diferentes regiones de la vida diaria, como mercados, sistemas de transporte y entornos laborales. Estos sonidos fueron grabados en diferentes ubicaciones y combinados en un archivo estructurado. Cada sonido fue seleccionado para representar actividades comunes que ocurren en las sociedades humanas. El proceso de grabación consistió en colocar micrófonos en posiciones controladas para capturar un audio claro sin distorsión. El proceso de selección de música incluyó la evaluación de ritmo, tono, origen cultural e instrumentación. Las piezas seleccionadas incluyen obras de múltiples continentes y períodos de tiempo. Cada pieza fue grabada en un formato adecuado para su almacenamiento a largo plazo. El objetivo era preservar las características sonoras originales sin alteración. Las grabaciones fueron probadas para garantizar su claridad y consistencia en los sistemas de reproducción. Las imágenes en el disco incluyen secuencias paso a paso que muestran el movimiento humano y la interacción. Incluyen representaciones visuales de gestos, herramientas en uso y entornos ambientales. El proceso de codificación consistió en convertir los datos visuales en forma numérica. Esto permitió que las imágenes se almacenaran en un formato compacto que podría ser reconstruido al ser decodificado correctamente. El disco de oro también incluye diagramas científicos que muestran principios físicos, como la estructura atómica y las relaciones matemáticas. Estos diagramas fueron diseñados para comunicar conocimientos científicos básicos en un formato estructurado. Incluyen referencias a la medición del tiempo basada en las transiciones atómicas y la medición espacial basada en constantes universales. La preparación del disco implicó decisiones sobre qué tipos de información serían más apropiadas para su almacenamiento a largo plazo en el espacio. El contenido refleja una amplia gama de experiencias humanas en el momento de su creación. La inclusión de lenguaje,
sonido e imagen proporciona múltiples formas de representar la información. Cada tipo de contenido se almacena en un formato que puede ser interpretado a través de una decodificación lógica. La nave espacial Voyager 1 continúa su movimiento a través de regiones más allá de la influencia inmediata del entorno solar. El disco de oro sigue adherido a la nave espacial como parte de su estructura. El disco continúa llevando información codificada sobre el entorno de la Tierra, la comunicación humana y la expresión cultural. Los materiales utilizados en la construcción del disco fueron elegidos para permanecer estables bajo una larga exposición a las condiciones espaciales sin degradarse de tal manera que impidiera la lectura de la información almacenada. El disco de oro incluye secuencias estructuradas de datos que representan tanto sonido como imagen. Los surcos de sonido contienen señales analógicas que representan vibraciones correspondientes al audio grabado. Los datos de las imágenes están organizados en patrones que corresponden a niveles de brillo y contraste. Estos patrones pueden ser decodificados en representaciones visuales cuando se procesan utilizando el método adecuado. La estructura general del disco refleja un arreglo sistemático de la información. Cada sección del disco está diseñada para representar una categoría diferente de contenido. El arreglo permite la reconstrucción del conjunto completo de materiales cuando se interpreta correctamente. El formato físico asegura que el disco pueda ser reproducido utilizando métodos de reproducción mecánica. La inclusión del disco de oro en Voyager 1 garantiza que la nave espacial lleve una colección preservada de información basada en la Tierra hacia regiones del espacio mucho más allá de los límites planetarios. El disco continúa existiendo como un archivo fijo de sonidos, imágenes y mensajes preparados durante la fase de diseño de la misión. La información almacenada en el disco permanece inalterada mientras la nave continúa su movimiento a través de regiones distantes del espacio sin interrupción. El trabajo de la NASA en el monitoreo de Voyager 1 es una actividad científica y de ingeniería continua que ha perdurado durante muchas décadas sin interrupción. Implica una atención constante a las señales débiles, una planificación cuidadosa de los horarios de comunicación, una interpretación detallada de los datos y ajustes continuos a los sistemas que originalmente fueron diseñados para una misión de duración mucho más corta. A medida que la nave se aleja más, el desafío de la comunicación aumentó de forma constante, y la responsabilidad de su seguimiento sigue recayendo en la NASA y su red de sistemas terrestres que apoyan la comunicación en el espacio profundo. El proceso de monitoreo comienza con la transmisión de señales desde la Tierra hacia la nave espacial. Estas señales se envían mediante grandes antenas que forman parte de un sistema de comunicación global gestionado por la NASA. Las señales viajan a través del espacio a la velocidad de la luz y tardan muchas horas en llegar a Voyager 1 debido a su enorme distancia desde la Tierra. La nave espacial recibe estas señales usando su antena a bordo, que está alineada cuidadosamente hacia la Tierra. Esta alineación es necesaria porque la intensidad de la señal se debilita a medida que aumenta la distancia, y hasta pequeños cambios en la dirección pueden afectar la correcta recepción de las instrucciones por parte de la nave. Los comandos enviados desde la Tierra incluyen instrucciones para los instrumentos científicos, configuraciones de comunicación y ajustes en la forma en que la nave opera sus sistemas. Después de recibir los comandos, Voyager 1 los procesa utilizando su sistema informático a bordo. Este sistema fue construido con tecnología de la época de su lanzamiento y sigue funcionando de manera estable, pero limitada. Los comandos se almacenan y luego se ejecutan paso a paso. Algunos comandos controlan instrumentos científicos que miden partículas, campos magnéticos y radiación en el espacio. Otros comandos controlan la orientación de la nave espacial para que su antena se mantenga dirigida hacia la Tierra. La precisión de esta orientación es muy importante para la comunicación,
ya que el haz de señal es estrecho y debe mantenerse alineado con las antenas receptoras de la Tierra gestionadas por la NASA. Una vez que la nave espacial completa sus tareas, envía datos de vuelta a la Tierra. Estos datos incluyen mediciones científicas, así como información sobre el estado de salud de la nave. La transmisión de Voyager 1 es extremadamente débil cuando sale de la nave, y se debilita aún más a medida que viaja a través de la vasta distancia del espacio. Cuando la señal llega a la Tierra, es muchas veces más débil que el ruido de fondo natural del espacio. Debido a esto, la NASA utiliza antenas receptoras altamente sensibles que están diseñadas para recoger y amplificar la señal lo suficiente para su interpretación. Estas antenas son parte de un sistema coordinado que opera en diferentes ubicaciones en la Tierra, de modo que la comunicación pueda continuar mientras el planeta rota. Las señales recibidas de Voyager 1 no son inmediatamente legibles en su forma original. Deben ser procesadas usando computadoras y software especializados. Estos sistemas eliminan el ruido, identifican patrones en la señal y reconstruyen los datos en información significativa. Luego, los datos son analizados por equipos de científicos e ingenieros que trabajan con la NASA. Ellos estudian los resultados para comprender las condiciones en el espacio interestelar, el entorno que rodea la nave espacial y el rendimiento de los sistemas de la nave. El seguimiento de Voyager 1 implica determinar su posición exacta en el espacio en cualquier momento dado. Esto se realiza utilizando señales de radio, que permiten a los científicos medir el tiempo que tarda una señal en viajar entre la Tierra y la nave espacial. Dado que la velocidad de la luz es constante, el retraso en la comunicación se puede utilizar para calcular la distancia. A medida que la nave espacial se aleja más, este retraso se hace más largo. La NASA usa esta información para actualizar los modelos de la trayectoria de la nave espacial, asegurando que las antenas de comunicación sigan apuntando en la dirección correcta. El sistema de comunicación que apoya este trabajo está diseñado para manejar distancias extremadamente largas. Depende de potentes transmisores en la Tierra y grandes platos receptores que pueden detectar señales débiles. Estos sistemas deben permanecer operativos en todo momento porque incluso interrupciones cortas podrían resultar en la pérdida de datos importantes. La coordinación de estos sistemas está gestionada por la NASA a través de ventanas de comunicación programadas. Durante estas ventanas se envían comandos y se reciben datos de Voyager 1. Cada sesión de comunicación se planifica cuidadosamente en función de la posición de la nave espacial y la disponibilidad de estaciones en Tierra. Con el tiempo, la intensidad de la señal de Voyager 1 ha disminuido debido a su creciente distancia de la Tierra. Para abordar esto, la NASA ha realizado ajustes tanto en la nave espacial como en los sistemas terrestres. En el lado de la nave espacial, algunos instrumentos se han apagado para conservar energía, permitiendo que los sistemas restantes sigan operando. La fuente de energía de la nave espacial, que se basa en energía de radioisótopos, produce gradualmente menos energía a medida que pasa el tiempo, por lo que es necesario gestionar cuidadosamente el consumo de energía. En Tierra se han realizado mejoras en las técnicas de procesamiento de señales para mejorar la capacidad de detectar e interpretar transmisiones débiles. El proceso de comunicación con Voyager 1 también implica manejar los retrasos que se hacen más largos a medida que la nave espacial se aleja. Una señal enviada desde la Tierra tarda muchas horas en llegar a la nave, y una respuesta tarda el mismo tiempo en regresar. Esto significa que un solo intercambio de información puede tardar un día completo o más en completarse. Debido a este retraso, las operaciones deben planificarse con anticipación. La NASA prepara secuencias de comandos que la nave espacial puede ejecutar sin retroalimentación inmediata. Estas secuencias
se prueban cuidadosamente antes de enviarlas para garantizar que no causen problemas durante su ejecución. El sistema de comunicación también debe tener en cuenta la rotación de la Tierra. Dado que las antenas terrestres no pueden apuntar siempre hacia Voyager 1 en todo momento, diferentes estaciones se turnan para recibir y transmitir señales. Esto asegura una cobertura continua durante largos periodos. La NASA coordina estas estaciones para que no haya brechas en la comunicación durante operaciones críticas. Cada estación juega un papel en mantener el enlace entre la Tierra y la nave espacial, y su operación se sincroniza con los tiempos esperados de llegada de las señales de la nave. Otra parte importante del monitoreo es verificar el estado de salud de Voyager 1. La nave espacial envía regularmente datos de telemetría, que incluyen información sobre temperatura, niveles de energía, estado de los instrumentos y rendimiento del sistema. Los ingenieros de la NASA analizan estos datos para detectar cualquier signo de mal funcionamiento o degradación. Si se detecta un problema, intentan corregirlo enviando nuevos comandos. Estas correcciones deben ser diseñadas cuidadosamente, porque la nave espacial opera en un entorno distante donde no es posible realizar pruebas inmediatas. Ha habido situaciones en las que la comunicación con Voyager 1 ha experimentado interrupciones o patrones inusuales de datos. En tales casos, los ingenieros de la NASA trabajan para identificar la causa del problema, examinando tanto los sistemas de la nave como la cadena de comunicación. Consideran posibles causas como errores de software, envejecimiento del hardware o distorsión de la señal durante la transmisión. Una vez identificada la causa, se desarrollan comandos correctivos y se transmiten durante la siguiente ventana de comunicación. El proceso de mantener la comunicación también depende de predecir el futuro camino de Voyager 1. Aunque la nave espacial viaja en una dirección mayormente constante, pequeñas influencias gravitacionales y otros factores se consideran en sus modelos de trayectoria. La NASA utiliza estos modelos para ajustar las direcciones de las antenas en la Tierra para que la nave permanezca dentro del rango de recepción. Estas predicciones se actualizan regularmente en función de nuevos datos de seguimiento. A medida que la nave continúa su viaje, el papel de la gestión de energía se vuelve cada vez más importante. La fuente de energía en Voyager 1 disminuye lentamente con el tiempo, lo que requiere una selección cuidadosa de qué sistemas permanecen activos. La NASA decide qué instrumentos son aún necesarios para los objetivos científicos y cuáles pueden apagarse para preservar energía. Este proceso de equilibrio permite que la nave espacial continúe transmitiendo datos durante el mayor tiempo posible. El sistema de comunicación también implica mantener la integridad del software en Voyager 1. El software a bordo de la nave controla casi todas sus operaciones. Las actualizaciones o cambios en este software deben ser transmitidos cuidadosamente, ya que los errores podrían interrumpir la comunicación o las funciones científicas. La NASA prepara estas actualizaciones en un formato estructurado y las envía en segmentos debido al ancho de banda limitado del canal de comunicación. Los datos recibidos de Voyager 1 no solo se utilizan para monitorear la nave espacial en sí, sino también para estudiar el entorno más allá de la influencia del viento solar del Sol. Este entorno proporciona información valiosa sobre el espacio interestelar. Los científicos que trabajan con la NASA analizan los cambios en la densidad de partículas, la dirección del campo magnético y los niveles de radiación para entender las condiciones lejos del sistema solar. El enlace de comunicación entre la Tierra y Voyager sigue siendo una de las conexiones más distantes y duraderas entre un objeto hecho por el ser humano y la Tierra. Mantener este enlace requiere un esfuerzo continuo por parte de los ingenieros, científicos y equipos de apoyo de la NASA. Cada mensaje enviado y recibido es parte de un sistema estructurado
diseñado para asegurar que la nave espacial siga operativa y que su misión científica continúe sin interrupciones. Las antenas en la Tierra utilizadas por la NASA están diseñadas para capturar señales extremadamente débiles. Estas antenas deben mantener una precisión muy alta en su dirección de apuntamiento. Incluso desalineaciones muy pequeñas pueden reducir la calidad de la señal recibida. Para evitar esto, se realizan procedimientos de calibración regularmente. Estos procedimientos consisten en ajustar los sistemas de antenas basándose en puntos de referencia conocidos y datos actualizados de la posición de la nave espacial. El monitoreo de Voyager 1 también incluye planificación a largo plazo. Debido a que los retrasos en la comunicación aumentan a medida que la distancia crece, el sistema debe anticipar las necesidades futuras con mucha antelación. La NASA prepara horarios de comandos que pueden cubrir periodos extendidos de actividad de la nave espacial. Estos horarios aseguran que la nave continúe operando incluso cuando no es posible el control en tiempo real. El valor científico de los datos devueltos por Voyager 1 depende de la capacidad de la NASA para mantener una comunicación consistente. Incluso pequeñas cantidades de datos son cuidadosamente preservadas y estudiadas. Cada conjunto de datos contribuye a un registro creciente de las condiciones en el espacio profundo. Este registro ayuda a los científicos a comprender cómo cambia el espacio con la distancia desde el Sol y cómo se comportan las partículas cósmicas en regiones más allá del límite del sistema solar. El sistema utilizado por la NASA para comunicarse con Voyager 1 sigue adaptándose a medida que cambian las condiciones. Las mejoras en el procesamiento de señales, la compresión de datos y la tecnología de antenas permiten que la nave espacial se mantenga en contacto a pesar de la creciente distancia. Estas mejoras se aplican cuidadosamente para evitar interrumpir la estructura de comunicación existente. El proceso de monitoreo sigue activo en todo momento, con observación continua de la fuerza de la señal, la calidad de los datos y el estado de la nave espacial. Cada pieza de información recibida de Voyager 1 es procesada y revisada. El trabajo de la NASA en este contexto involucra una atención sostenida a los detalles, planificación a largo plazo y una coordinación precisa entre los sistemas terrestres y la nave espacial distante, lo que permite que la comunicación continúe a través de la creciente distancia del espacio. Lejos de la Tierra, más allá de los planetas exteriores y avanzando constantemente hacia el espacio profundo, la nave espacial conocida como Voyager 1 continuó su largo viaje después de completar su misión principal de estudiar los planetas gigantes. Yas había pasado por Júpiter y Saturno, enviando información detallada sobre sus atmósferas, lunas y campos magnéticos. Después de completar esta fase de exploración, no se detuvo ni dio marcha atrás. En cambio, siguió moviéndose cada vez más lejos, impulsada por la velocidad que había ganado durante sus encuentros planetarios. Su trayectoria fue cuidadosamente planificada para que saliera del plano del sistema solar y viajara hacia regiones que nunca habían sido visitadas por ningún objeto hecho por el ser humano. A medida que se alejaba más del Sol, la intensidad de la luz solar comenzó a disminuir lentamente. Los planetas se convirtieron en puntos distantes, y la región que alguna vez estuvo llena de objetos familiares comenzó a despejarse. La nave espacial ingresó a una parte del espacio donde había menos partículas, menos radiación del Sol y una influencia mucho más débil del viento solar. Durante este tiempo, los científicos que trabajaban en la NASA seguían monitoreando de cerca la nave espacial. Continuaron recibiendo señales, aunque estas señales tardaban cada vez más en llegar a la Tierra debido a la creciente distancia. En un momento de este largo viaje, una idea notable fue sugerida por el astrónomo Carl Sagan.
Él creyó que antes de que la nave espacial se adentrara demasiado en el espacio profundo, debía girar su cámara hacia el sistema solar interior y tomar un último conjunto de imágenes. Esta idea no formaba parte del plan original de la misión y requirió una cuidadosa consideración. Las cámaras de la nave espacial no fueron diseñadas para operar indefinidamente, y había preocupación por apuntarlas hacia el Sol, lo que podría dañar los sensibles instrumentos. A pesar de estas preocupaciones, la idea fue finalmente aprobada después de discusiones y planificación. Para entonces, Voyager 1 ya se encontraba a una distancia enorme de la Tierra. Había viajado miles de millones de millas, mucho más allá de la órbita de Neptuno. La luz solar en esa región era mucho más débil que cerca de la Tierra, y capturar imágenes sería más difícil. La nave espacial necesitaba ser cuidadosamente orientada para que sus cámaras pudieran tomar fotos de los planetas sin que la intensidad de la luz del Sol sobrepasara los instrumentos. Los ingenieros calcularon los ángulos y el tiempo requerido para esta maniobra, asegurándose de que los instrumentos no estuvieran expuestos a niveles dañinos de luz. En el año 1990, la nave ejecutó este comando especial. Giró lentamente su cuerpo, ajustando su orientación para que su sistema de cámaras, conocido como el Subsistema de Ciencia de Imágenes, pudiera mirar hacia el Sol y el sistema solar interior. Este movimiento no fue rápido. Tuvo que hacerse con precisión, utilizando pequeños propulsores que ajustaron la posición de la nave espacial. Cada movimiento fue controlado desde la Tierra, con comandos enviados a través de una vasta distancia que tardaban muchas horas en llegar. Una vez que la nave estuvo en la posición correcta, comenzó a tomar una serie de imágenes. Estas imágenes no solo eran de la Tierra. Incluían varias de los planetas, capturadas desde una perspectiva que nunca antes se había visto. La colección de imágenes se conoció más tarde como el retrato familiar del sistema solar. Cada planeta apareció como un pequeño punto de luz contra la oscuridad del espacio. Las imágenes eran tenues y requerían un procesamiento cuidadoso para ser claramente visibles. Entre estas imágenes había una que se haría especialmente conocida. En esta imagen en particular, la Tierra aparecía como un punto extremadamente pequeño de luz. No era grande ni detallada. No mostraba los continentes ni los océanos de manera clara. En cambio, aparecía como un diminuto y pálido punto, suspendido en un rayo de luz solar dispersa. Este rayo fue creado por la luz reflejada dentro del sistema de cámaras, formando una franja a través de la imagen. Dentro de esta franja se podía ver el pequeño punto que representaba la Tierra. En el momento en que se tomó esta imagen, Voyager 1 estaba a aproximadamente 4.000 millones de millas de la Tierra. Esta distancia era mucho mayor que cualquier distancia desde la cual se haya capturado una fotografía de la Tierra. La señal que llevaba estos datos de imagen tuvo que viajar a través de esa inmensa distancia antes de poder ser recibida en la Tierra. Los datos fueron transmitidos como señales de radio, moviéndose a la velocidad de la luz. Pero aún así, tardaron varias horas en llegar. El proceso de recibir la imagen no fue inmediato. Las señales eran extremadamente débiles cuando llegaron a la Tierra. Se utilizaron grandes antenas de radio, como las de la red de espacio profundo operada por la NASA, para detectar y recopilar estas señales. Luego, los datos fueron procesados y ensamblados en imágenes. Cada imagen requería tiempo para reconstruirse, ya que la información fue enviada en pequeñas partes y tuvo que combinarse cuidadosamente. Cuando la imagen de la Tierra finalmente fue procesada y vista, apareció muy diferente a las imágenes a las que las personas estaban acostumbradas. A diferencia de las fotografías detalladas tomadas por satélites que orbitan la Tierra, esta imagen mostraba la Tierra como un diminuto punto.
ocupaba solo una pequeña fracción de un solo píxel en el campo de visión de la cámara. El color era tenue, dándole una apariencia pálida. El espacio circundante estaba mayormente oscuro, con ligeras franjas de luz causadas por la óptica de la cámara. El significado de esta imagen no provino de su claridad o detalle, sino de la perspectiva que ofreció. Por primera vez, la Tierra fue fotografiada desde una distancia tan vasta, mostrando lo pequeña que parecía en el gran entorno del sistema solar. La imagen capturó la posición de la Tierra en relación con el Sol y el espacio circundante, ofreciendo una vista que nunca antes se había visto. La decisión de tomar esta imagen marcó el final de la misión de imágenes de Voyager 1. Después de completar este conjunto de fotografías, las cámaras de la nave fueron apagadas permanentemente. Esto se hizo para conservar energía, ya que la nave espacial dependía de una fuente de energía limitada generada por un generador termoeléctrico de radioisótopos. La energía producida por este sistema disminuía gradualmente con el tiempo, por lo que era necesario priorizar qué instrumentos permanecerían activos. Incluso después de que las cámaras fueron apagadas, Voyager 1 continuó enviando datos valiosos. Llevaba instrumentos diseñados para estudiar rayos cósmicos, campos magnéticos y partículas en el espacio. Estos instrumentos siguieron operando a medida que la nave se alejaba más del Sol, llegando eventualmente al límite donde la influencia del viento solar comenzó a debilitarse significativamente. La imagen del punto azul pálido se hizo ampliamente reconocida después de que Carl Sagan la compartiera y discutiera. Él describió la imagen de una manera que enfatizaba el pequeño tamaño de la Tierra vista desde esa distancia. Su explicación llamó la atención sobre el hecho de que todo lo que la humanidad conoce, incluidas todas las personas, la historia y los eventos, existían dentro de ese pequeño punto de luz. Sus palabras ayudaron a muchas personas a comprender la importancia de la imagen y la perspectiva que proporcionaba. Los desafíos técnicos involucrados en capturar esta imagen fueron significativos. El sistema de cámaras en Voyager 1 fue diseñado para capturar imágenes de planetas a distancias relativamente cercanas. Tomar una fotografía de la Tierra desde miles de millones de millas de distancia requirió ajustes cuidadosos en la exposición y el tiempo. El brillo del Sol, incluso desde esa distancia, representaba un riesgo para los sensores de la cámara. Los ingenieros tuvieron que asegurarse de que la cámara estuviera apuntada de manera que minimizara la exposición directa a la luz solar mientras aún capturaba las imágenes deseadas. La capacidad de la nave espacial para realizar esta tarea dependió de sus sistemas de navegación y control precisos. Estos sistemas le permitieron mantener su orientación en el espacio y ejecutar los comandos enviados desde la Tierra. El retraso en la comunicación significaba que no había retroalimentación inmediata durante la maniobra. Los ingenieros tuvieron que confiar en cálculos y predicciones para asegurarse de que la nave ejecutara la tarea como se esperaba. El proceso de transmisión de datos también requirió una gestión cuidadosa. El ancho de banda disponible para enviar datos desde Voyager 1 era limitado, y la intensidad de la señal disminuía con la distancia. Esto significaba que las imágenes debían ser transmitidas lentamente, con cada pieza de datos cuidadosamente codificada y enviada a lo largo del tiempo. Las estaciones receptoras en la Tierra debían ser lo suficientemente sensibles como para detectar estas señales débiles y reconstruir las imágenes con precisión. La imagen misma muestra un estrecho rayo de luz, con la Tierra apareciendo como un pequeño punto dentro de él. El rayo es causado por la luz dispersada dentro del sistema de cámaras, creando un efecto visual que no formaba parte de la escena original, pero que resultó de la interacción de la luz con el instrumento. A pesar de este efecto, la posición de la Tierra se puede identificar dentro de la imagen, proporcionando una clara indicación de su ubicación en relación con el Sol. La distancia a la que se tomó la imagen resalta la escala del sistema solar,
Desde esa posición, los planetas aparecen como pequeños puntos, y el vasto espacio entre ellos se hace más evidente. La imagen no muestra la extensión completa del sistema solar, pero proporciona una visión de cómo los objetos dentro de él están distribuidos cuando se ven desde una perspectiva distante. Voyager 1 continúa enviando datos después de muchas décadas porque fue diseñada con un alto nivel de cuidado, planificación y atención al detalle, lo que le permitió sobrevivir mucho más tiempo de lo que la mayoría de las máquinas construidas jamás lo harían. Cada parte de la nave espacial fue creada con la expectativa de que viajaría a una región donde ningún objeto hecho por el ser humano había llegado antes. Muy lejos del alcance de reparaciones, de la posibilidad de reemplazar piezas rotas y muy lejos de la seguridad del entorno cercano a la Tierra. Esto significaba que desde el principio, los ingenieros que la construyeron tuvieron que imaginar todos los posibles problemas que podrían ocurrir a lo largo de muchos años y prepararse para esos problemas con antelación. Una de las razones más importantes por las cuales Voyager 1 sigue enviando datos es su sistema de energía. La nave espacial no utiliza paneles solares como muchos satélites cercanos a la Tierra. Los paneles solares dependen de la luz del Sol, y a medida que una nave espacial viaja más lejos del Sol, la luz solar se debilita. A la distancia a la que Voyager 1 viaja ahora, la luz solar es demasiado débil para generar energía eléctrica útil. Debido a esto, los ingenieros utilizaron un tipo especial de fuente de energía conocida como un generador termoeléctrico de radioisótopos. Este dispositivo produce electricidad utilizando el calor de la descomposición natural de un material radiactivo. Dentro del generador, un material se descompone lentamente a lo largo del tiempo, liberando calor. Ese calor se convierte en electricidad mediante dispositivos de estado sólido que no tienen partes móviles. La ausencia de partes móviles es muy importante porque las partes móviles pueden desgastarse, romperse o fallar con el tiempo. Al eliminar este riesgo, el generador puede seguir funcionando de manera constante durante muchos años. El material radiactivo dentro del generador no deja de producir calor rápidamente. Se descompone muy lentamente, lo que significa que puede proporcionar energía durante décadas. Sin embargo, la cantidad de energía que produce disminuye gradualmente con el tiempo. Los ingenieros sabían que esto sucedería, por lo que diseñaron la nave de tal manera que pudiera operar incluso a medida que su energía disponible disminuía lentamente. A lo largo de los años, los científicos en la Tierra han apagado ciertos instrumentos y sistemas que ya no son necesarios, para que la energía restante pueda utilizarse para mantener en funcionamiento las partes más importantes. Esta gestión cuidadosa de la energía ha permitido que Voyager 1 continúe funcionando mucho después de que se completaron los objetivos originales de la misión. Otra razón clave para su larga supervivencia es la simplicidad y la robustez de su diseño. La nave espacial fue construida para soportar condiciones extremas, incluyendo temperaturas muy bajas, niveles altos de radiación y el vacío del espacio. Los materiales utilizados en su construcción fueron elegidos porque podían resistir estas condiciones sin descomponerse rápidamente. Los componentes electrónicos también fueron construidos con un alto nivel de fiabilidad en mente. En el momento de su construcción, los ingenieros usaron tecnologías bien comprendidas y probadas, en lugar de elegir diseños más nuevos y menos probados. Este enfoque redujo el riesgo de fallos inesperados. Voyager 1 también se beneficia de la redundancia en algunos de sus sistemas. La redundancia significa que existen componentes de respaldo que pueden tomar el control si un componente principal falla. Por ejemplo, la nave espacial tiene múltiples sistemas de comunicación y múltiples formas de controlar su orientación. Si un sistema deja de funcionar, otro puede ser utilizado en su lugar.
Esto aumenta las posibilidades de que la nave espacial pueda seguir operando, incluso si algunas partes fallan con el tiempo. La capacidad de cambiar entre sistemas ha sido utilizada muchas veces durante su viaje para resolver problemas y mantener la misión en marcha. La comunicación es otro factor importante de por qué Voyager 1 sigue enviando datos. La nave espacial está equipada con una antena de alta ganancia, que es un gran plato que enfoca las señales de radio en un estrecho haz. Esto le permite enviar señales a distancias extremadamente largas. Aunque las señales se debilitan considerablemente cuando llegan a la Tierra, aún pueden ser detectadas usando grandes antenas de radio en el suelo. Estas antenas forman parte de una red diseñada para recibir señales de naves espaciales distantes. La red utiliza equipos muy sensibles para detectar señales débiles y extraer información de ellas. El sistema de comunicación de Voyager 1 también está diseñado para ser eficiente con la energía. Transmite datos a una tasa muy baja en comparación con los sistemas de comunicación modernos, pero esta baja tasa permite que la señal sea detectada más fácilmente a largas distancias. La nave espacial también utiliza técnicas de corrección de errores, lo que significa que envía información adicional junto con sus datos para que los errores causados por el ruido o la interferencia puedan corregirse cuando la señal es recibida. Esto asegura que los datos enviados por Voyager 1 aún puedan ser comprendidos incluso después de viajar durante muchas horas a través del espacio. Los sistemas informáticos a bordo de Voyager 1 desempeñan un papel importante en su funcionamiento continuo. Estos computadores no son tan potentes como los computadores modernos, pero son fiables y fueron diseñados específicamente para las tareas que deben realizar. Controlan los sistemas de la nave, gestionan sus instrumentos y manejan la comunicación con la Tierra. El software que ejecutan estos computadores se ha actualizado con el tiempo para solucionar problemas y mejorar el rendimiento. Los ingenieros en la Tierra han desarrollado formas de enviar nuevas instrucciones a la nave, lo que les permite adaptar su comportamiento a medida que las condiciones cambian. La capacidad de la nave espacial para mantener su orientación también es crucial. Voyager 1 debe mantener su antena apuntando hacia la Tierra para poder enviar datos. Utiliza un sistema de sensores y pequeños propulsores para controlar su orientación. Los sensores detectan las posiciones de las estrellas y el Sol, lo que permite a la nave determinar su posición en el espacio. Los propulsores se utilizan luego para hacer pequeños ajustes y mantener la nave correctamente alineada. Este sistema ha sido cuidadosamente gestionado para asegurar que siga funcionando incluso a medida que el suministro de combustible disminuye con el tiempo. La gestión del combustible es otro factor importante en la larga vida de la nave espacial. Los propulsores que controlan su orientación utilizan un suministro limitado de combustible que no puede ser reabastecido. Los ingenieros han controlado cuidadosamente el uso de este combustible, haciendo solo los ajustes necesarios para mantener la orientación de la nave. También han desarrollado técnicas para reducir la necesidad de ajustes, como permitir que la nave se desplace ligeramente antes de corregir su posición. Este uso cuidadoso del combustible ha permitido que Voyager 1 siga funcionando mucho más tiempo de lo esperado, originalmente. Los instrumentos de Voyager 1 también han sido gestionados de manera que se extienda su vida útil. Algunos instrumentos se han apagado para ahorrar energía, mientras que otros siguen operando y enviando datos valiosos. Los instrumentos que permanecen activos son aquellos que aún pueden proporcionar información útil sobre el entorno por el que viaja la nave. Estos instrumentos miden cosas como los campos magnéticos, las partículas cargadas y la radiación cósmica. Los datos que recopilan ayudan a los científicos a entender la región más allá de la influencia del Sol. El control de la temperatura es otro desafío que Voyager 1 ha manejado con éxito. En el frío entorno del espacio profundo, las temperaturas pueden caer a niveles extremadamente bajos.
La nave utiliza aislamiento y el calor de su sistema de energía para mantener sus componentes dentro de un rango de temperatura seguro. A medida que la salida de energía disminuye con el tiempo, se dispone de menos calor, lo que hace que el control de la temperatura sea más difícil. Los ingenieros han respondido apagando algunos sistemas para reducir la pérdida de calor y gestionando cuidadosamente el calor restante para mantener los componentes críticos cálidos. El éxito de Voyager 1 también se debe al trabajo de los ingenieros y científicos en la Tierra que siguen monitoreando y gestionando la nave espacial. Reciben datos de la nave, analizan su condición y envían comandos para ajustar su operación. Este apoyo continuo les ha permitido responder a problemas y encontrar soluciones que mantienen la nave en funcionamiento. A lo largo de los años, han desarrollado nuevas técnicas y estrategias para enfrentar los desafíos de operar una nave espacial a distancias tan grandes. El largo tiempo de viaje de las señales entre Voyager 1 y la Tierra presenta otro desafío. Se tarda muchas horas para que una señal viaje desde la nave espacial hasta la Tierra, y el mismo tiempo para que un comando viaje de vuelta. Esto significa que los ingenieros no pueden controlar la nave en tiempo real. En lugar de eso, los ingenieros deben planificar cuidadosamente sus acciones y enviar comandos que la nave espacial llevará a cabo por sí sola. Los sistemas de la nave están diseñados para manejar este retraso operando de manera autónoma y respondiendo a ciertas condiciones sin la intervención inmediata de la Tierra. La durabilidad de Voyager 1 también está relacionada con el entorno a través del cual viaja. Aunque el espacio es un entorno difícil en muchos aspectos, también está libre de algunos de los factores que causan desgaste y daño en la Tierra. No hay aire que cause corrosión, no hay clima que erosione las superficies, y no hay actividad biológica que descomponga los materiales. Esto significa que muchas partes de la nave espacial pueden permanecer en buen estado durante mucho tiempo. Sin embargo, la nave aún está expuesta a radiación y pequeñas partículas que pueden causar daños, por lo que su diseño tuvo que tener en cuenta estos riesgos. El blindaje contra la radiación es una parte importante del diseño de la nave espacial. La electrónica y los instrumentos están protegidos por materiales que reducen el impacto de la radiación. Esto ayuda a prevenir daños en los componentes sensibles y reduce el riesgo de errores en los datos. Los sistemas de la nave también están diseñados para detectar y recuperarse de ciertos tipos de errores, lo que le permite continuar funcionando incluso si se ve afectada por la radiación. Otro factor en la larga vida de la nave espacial es la cuidadosa prueba que se realizó antes de su lanzamiento. Los ingenieros probaron los sistemas de la nave bajo condiciones que simulaban el entorno del espacio. Esto les permitió identificar y solucionar posibles problemas antes de que la nave fuera enviada a su viaje. El conocimiento adquirido de estas pruebas contribuyó a la fiabilidad de la nave y a su capacidad para operar durante muchos años. El diseño de Voyager 1 también incluye un alto nivel de flexibilidad. La nave espacial fue construida para realizar una misión específica, pero también se diseñó de manera que le permite seguir operando más allá de esa misión. Esta flexibilidad ha permitido a los científicos utilizarla para nuevos propósitos a medida que se aleja del Sol. La capacidad de adaptar el funcionamiento de la nave espacial ha sido un factor importante en su utilidad continua. Los datos enviados por Voyager 1 son limitados en comparación con los estándares modernos, pero siguen siendo valiosos. La nave envía información sobre su entorno, lo que proporciona información sobre regiones del espacio que no han sido estudiadas antes. Estos datos ayudan a los científicos a entender las condiciones más allá de la influencia del Sol y contribuyen al conocimiento sobre el universo en general. El hecho de que estos datos continúen siendo recibidos después de tantos años es el resultado del diseño y la gestión cuidadosa de la nave espacial.
La operación continua de Voyager 1 también depende de los sistemas terrestres que reciben sus señales. Grandes antenas en la Tierra se utilizan para detectar las señales débiles de la nave espacial. Estas antenas forman parte de una red diseñada para apoyar misiones en el espacio profundo. El equipo utilizado para recibir y procesar las señales ha sido actualizado con el tiempo, mejorando su capacidad para detectar señales débiles. Esto ha ayudado a extender el periodo durante el cual se puede rastrear a Voyager 1 y recibir sus datos. La colaboración entre diferentes equipos y organizaciones también ha jugado un papel en la larga vida de la nave espacial. Ingenieros, científicos y técnicos trabajan juntos para monitorear la nave, analizar sus datos y desarrollar estrategias para mantenerla operativa. Voyager 1 ya no está dentro de la burbuja protectora creada por el Sol. Esa región, llena de viento solar e influencia magnética, fue una vez su entorno, pero ahora ha pasado más allá de ese límite. El espacio por el que viaja ahora se conoce como espacio interestelar. Esta región contiene gas y polvo muy dispersos que existen entre las estrellas. La densidad del material aquí es extremadamente baja, pero aún así es suficiente para que los científicos lo estudien. A medida que Voyager 1 avanza, sigue enviando pequeñas cantidades de datos que ayudan a los científicos a entender esta región distante. La dirección de viaje de Voyager 1 está fijada en relación con el Sol y las estrellas cercanas. Se dirige hacia una región del espacio en la dirección de un grupo de estrellas que se encuentran a muchos años luz de distancia. Sin embargo, aunque se mueve muy rápido según los estándares humanos, las distancias entre las estrellas son tan grandes que no se acercará a ninguna estrella durante mucho tiempo. Su viaje no se mide solo en años o siglos, sino en miles e incluso decenas de miles de años. Durante los próximos pocos miles de años, Voyager 1 continuará alejándose más y más del Sol. La señal que envía de vuelta a la Tierra se debilitará a medida que aumenta la distancia. Eventualmente, llegará un momento en que su fuente de energía ya no podrá mantener la comunicación. La energía que alimenta sus instrumentos proviene de una fuente que pierde fuerza lentamente con el tiempo. A medida que pasen los años, más y más sistemas en la nave espacial se apagarán. Primero los instrumentos científicos, luego los sistemas de comunicación, hasta que finalmente quedará en silencio. Incluso después de dejar de enviar señales, Voyager 1 continuará su viaje. Se convertirá en un objeto silencioso, moviéndose a través del espacio interestelar. No habrá más contacto con la Tierra, pero su movimiento no cambiará. Seguirá viajando por el mismo camino, guiado solo por la influencia gravitacional de las estrellas y otros objetos masivos que pueda pasar cerca en el futuro distante. En unos 40.000 años, Voyager 1 pasará relativamente cerca de una estrella conocida como Gliese 445. Esta estrella se encuentra en la dirección de la constelación de Camelopardalis. La distancia de este acercamiento aún será muy grande, según los estándares humanos, medida en billones de kilómetros. Incluso en su punto más cercano, Voyager 1 no entrará en el sistema estelar ni orbitará la estrella. Simplemente pasará de largo, continuando su camino a través de la galaxia. Durante este largo viaje, la nave espacial experimentará condiciones que son muy diferentes de las cercanas a la Tierra. La temperatura del espacio es extremadamente baja, cerca del cero absoluto. Los materiales de la nave se desgastarán lentamente, bajo la influencia de la radiación y los pequeños impactos de partículas de polvo. Estos efectos ocurren muy lentamente, pero con el paso de miles de años cambiarán el estado de la nave espacial. Sus superficies exteriores pueden volverse desgastadas, y algunas partes pueden degradarse, pero la estructura general permanecerá intacta durante mucho tiempo. Voyager.
Uno lleva consigo un registro de la vida y la cultura de la Tierra. Este registro está adjunto a la nave espacial y está diseñado para durar mucho tiempo. Contiene información sobre el planeta, su gente y su entorno. A medida que la nave espacial viaja por el espacio, este registro viaja con ella, alejándose cada vez más de su lugar de origen. La probabilidad de que alguna vez se encuentre es extremadamente baja, pero sigue siendo parte del viaje de la nave espacial. El camino de Voyager 1 también se ve ligeramente influenciado por la atracción gravitacional de objetos en la galaxia. Aunque el espacio está mayormente vacío, todavía existen estrellas, nubes de gas y otras masas que ejercen pequeñas fuerzas. A lo largo de periodos de tiempo muy largos, estas fuerzas pueden cambiar ligeramente la dirección de la nave espacial. Estos cambios son muy pequeños y ocurren lentamente, pero a lo largo de decenas de miles de años pueden alterar el camino exacto que sigue. A medida que continúa su viaje, Voyager 1 se convierte en parte del movimiento más grande de la propia galaxia. El Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia, y Voyager 1 comparte este movimiento en cierta medida. Esto significa que su trayectoria no es una línea recta en un sentido simple, sino parte de un movimiento más grande y complejo que involucra todo el sistema solar y la galaxia. Durante cientos de miles de años, Voyager 1 se alejará cada vez más de la región del espacio donde comenzó. Las estrellas que son visibles desde su posición cambiarán lentamente. Las constelaciones tal como se ven desde la Tierra ya no tendrán las mismas formas cuando se las vea desde la ubicación distante de la nave espacial. El cielo que la rodea parecerá diferente, modelado por su nueva posición en la galaxia. La nave continuará este viaje durante millones de años, a menos que encuentre una fuerza significativa que cambie su trayectoria. Tal evento es muy poco probable dada la vasta vacuidad del espacio. Lo más probable es que viajará sin perturbaciones, moviéndose a través del espacio interestelar como un pequeño objeto entre incontables otros.